Buenas tardes, estimados estudiantes de segundo de secundaria. Espero que se encuentren muy bien. Soy el profesor Isaac Caballero. Bien, esta semana nos ha tocado vernos en otro horario y todo hay que verlo con ojos positivos, a pesar que los cambios siempre significan eh, mover algunas cosas, adaptarnos. Pues lo importante es verlo siempre desde el punto de las cosas que tal vez nos benefician, ¿no? Y una de ellas es que tal vez podemos dedicarnos un poco más en este curso, siempre con este mismo ánimo de ayudarnos mutuamente, que esto no sea pues una carga, sino más bien un momento de intercambio entre ustedes como compañeros, como alumnos, conmigo como docente. Bien, entonces ya estamos en la 12ª sesión y empezamos esta clase. Siempre que nosotros hacemos una oración, ¿cómo empezamos? Pues con la señal de la cruz, ¿no? La señal de la cruz hace referencia también a, a la Trinidad, ¿no? Cuando decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿no? Hacemos justamente eso, la señal de la cruz que vemos aquí adelante, haciendo memoria también en el nombre del Padre, ¿no? Es decir, que hacemos una profesión de fe, de creer en un Dios trinitario, que significa un Dios de tres personas, ¿no? Tres personas, un solo Dios, decimos. Es uno de los dogmas de la Iglesia Católica. Padre, porque Jesús siempre se refirió a Dios como Padre, ¿no? Tenía una relación de hijo, y muchas veces decía Abba, ¿no? Que es esta palabra hebrea que significa padre, ¿no? El Hijo, que es el mismo, ¿no? El Espíritu le decía a uno de sus discípulos, eh, tanto tiempo conmigo y no conoces al Padre, y en muchos pasajes de la Escritura, Jesucristo eh, alude a sí mismo como representante directo del Padre, de Dios, ¿no? Es decir, que no es un Dios cualquiera, sino es un Dios con unas características y unas bondades de Padre. Justo ayer hemos celebrado el Día del Padre y el cual tiene unas características propias como quien cuida, como quien da seguridad. Hoy en día también vivimos una crisis, dicen algunos estudiosos, una crisis del padre, ¿no? El eclipse del padre, porque esta sociedad rechaza la paternidad, muchos hombres han rechazado también la familia, ¿no? Y esto porque no hay una formación, no hay eh, digamos, una profundización sobre lo que es la paternidad. ¿Y de dónde podemos sacar nosotros este conocimiento? Pues del Padre, que es el Padre por encima de todas las cosas, que es Dios. Y bien, hasta su Hijo, el unigénito, que es hijo directo del Padre, ¿no? Dirá un credo. Ahí ustedes saben que el credo se formuló en dos formas, ¿no? El credo que nosotros normalmente conocemos y otro, el credo de Jerusalén o el niceno constantinopolitano, que dice que Cristo fue eh, engendrado, ¿no? Del Padre, ¿no? O sea, es de la misma naturaleza, comparte la misma naturaleza, por eso es hijo unigénito, no es como los demás. Y en su relación de amor está el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu que luego, el Espíritu del Padre y del Hijo de esta comunión, que es dado en Pentecostés, que ya lo hemos visto, es decir, que hay una comunión de personas. Y bien, entonces dando inicio a esta lección, hacemos nuestra señal de la cruz con la cual invocamos a nuestro Dios en sus tres personas concretas y rezamos el Padre Nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues esta oración es la que nos enseña el mismo Cristo, ¿no? Cuando le dice, si ustedes no saben orar, recen así, ¿no? Padre, o sea, se dirigen a Dios como Padre. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante y rápidamente se los explico, que es el bautismo, el sacramento del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Y nuestro propósito es conocer la trascendencia existencial y la importancia del bautismo. La trascendencia quiere decir algo que traspasa, ¿no? Algo que está más allá, que trasciende, ¿no? Entonces, ustedes piensen que cuando es trascendencia siempre piensen en más allá. Existencial, pues se refiere a nuestra vida, ¿no? Algo que está más allá de nuestra existencia, pero que también suma de alguna manera, ¿no? Y por ello una importancia grandísima de lo que es el sacramento del bautismo, ¿no? ¿El sacramento qué cosa es? Pues sacramento es, dicen, la definición es una realidad espiritual, eh, es una realidad espiritual que no podemos ver, ¿no? Es una gracia espiritual que es dada y que no podemos ver, ¿no? Pero porque el hecho que no la podemos ver no quiere decir que no exista, que no sea real, ¿me entienden? Este es el caso del bautismo. Para dar un poco eh, para dar digamos, un primer momento para iniciar, acercarnos a este bautismo desde el punto de vista histórico, veremos siempre nuestra escritura. Y la cita bíblica es Mateo 3, 13, 17. Como recuerdan, siempre intentamos dirigirnos, eh, basarnos en la escritura. Es nuestra fuente, es nuestro cuaderno de trabajo, nuestra fuente importante del cual brotan todos nuestros conocimientos con respecto al cristianismo. ¿De acuerdo? Es sumamente importante. Y dice Mateo, por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, ¿tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora, de este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, en el que me complazco. Bien, como vemos en este texto, hay varios elementos, ¿no? Primero, Juan Bautista, ¿no? Porque era el que bautizaba, y utilizaba los elementos del agua como algo que te purifica, ¿no? Y cuando sales del agua, sale una nueva creación, sales sin mancha, sin pecado, ¿no? Se entendía que el pecado original heredado por Adán a todos los hombres, lo cual nos incita de alguna manera a pecar, es decir, a alejarnos de Dios, de alguna manera es lavado, ¿no? Pero este bautismo es algo representativo, ¿no? El bautismo en sí es un sacramento al cual Cristo le da cumplimiento y le da perfección, ¿no? Porque Cristo, que no tenía pecado, ¿tenía necesidad de bautizarse? ¿Qué opinan ustedes? No. Pero Él lo hace, porque de alguna manera lo que Él da a entender es que Él carga sobre sí todos los pecados del hombre. Él se hace pecado por nosotros. Es un mensaje muy profundo, ¿no? Cristo, que no tiene pecado, Él que es el Cordero sin mancha, entra en el agua del bautismo y más bien Juan le dice, ¿no? Tú vienes a mí, más bien tú bautízame a mí. Y le dice, no, porque tiene que cumplirse. Es decir, que hay una misión de por medio, ¿no? Y si Cristo lo ha hecho, es como que el maestro marca el camino que todos los discípulos tienen que seguir. Cristo se bautizó, no siendo él pecador, ¿no? Y sale del agua. En ese momento dice que se abren los cielos y el Espíritu, este Espíritu que hemos hablado, por eso hablábamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta cita bíblica se hace presente las tres personas de la Santísima Trinidad.
El Espíritu de Dios baja como una paloma, se posa sobre él. Al mismo tiempo se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado. O sea que Dios confirma su paternidad primordial y privilegiada de Cristo, el amado, en el que me complazco, ¿no? Él es el elegido. Es muy importante esto, queridos jóvenes, porque cuando nosotros entramos en el sacramento del bautismo, nos hacemos también partícipes de esta dimensión espiritual, de la cual hablábamos cuando dije el propósito, de la trascendencia. No queda en ese momento anecdótico en el que tus padres te llevan y el sacerdote te echa un poco de agua sobre la cabeza. No, esto va más allá. Es un momento en el que uno se adhiere a este espíritu y comienza un camino. El bautismo es el inicio de algo, por eso se conocerá como sacramento de iniciación cristiana dentro de la iglesia. Y para darle una solidez más grande al significado de lo que es el bautismo, analizaremos algunos fragmentos de la Escritura como Juan 3, 1, 6. Acá tengo mi Escritura y vemos lo que dice Juan capítulo 3. Dice Jesús y Nicodemo, he puesto ahí como subtítulo, ¿no? Dice, había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Es decir, que incluso los maestros de la ley, aquellos, digamos, que se sentían un poco como cuestionados en su autoridad, también reconocían los signos sobrenaturales que operaba Jesús. Y dice, Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede venir, no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? O sea, ¿cómo puedo nacer si ya nací? ¿A qué se refiere? ¿Puede acaso entrar en el seno de su madre y nacer? Y dice Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne y lo nacido del espíritu es espíritu. Nuevamente Jesús hace referencia a la división, a la dualidad que tiene el hombre, todo ser humano, de carne y espíritu. No solamente soy carne, soy espíritu. Lo nacido de la carne es carne, dice, y lo del espíritu es el espíritu. Y por eso hay que nacer de nuevo, ser bautizado y nacer y crecer en el bautismo. No solamente porque ya recibí el bautismo de pequeño, ya estoy sanado, sacrado. No, es para siempre, ¿no? Constantemente. Vemos ahora otra lectura de Mateo 28. Mateo 28 dice, Jesús envía a sus discípulos. Mateo 28, 19. Es la última parte, ¿no? Dice, id pues, haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Importante esta lectura, chicos, cómo Jesús es el mismo que manda a bautizar en el nombre de las tres personas, ¿no? Pero no se refiere, como digo y repito, a que simplemente se quede uno en ese momento anecdótico en el que le echan el agua, le rocían el agua, ¿no? Y le marcan con un aceite, el óleo de los cristianos, sino que es el inicio de una vida en el espíritu, que tiene que ser cultivada, ¿no? Bueno, vemos otra lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 38, dice, Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que cuando tú te bautizas, recibes el don del Espíritu Santo. Y en lo largo de tu vida, el Espíritu te asiste de manera paternal, como un hijo, ¿no? Puedes llamarlo, invocar el Espíritu está contigo y vendrá a ti. Pues la promesa es para vosotros, la promesa que hizo Jesús, ¿no? Y para vuestros hijos, y para todos. Y con otras muchas palabras exhortaba, dice, poneos salvo de esta generación perversa. Acogieron la palabra, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan. Es decir, ya se crea una comunión, ¿no? Una
Bien, y San Pablo, en la epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, dirá: porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados. Es decir, que en el momento en que eres bautizado, y yo soy bautizado, y a las personas anteriores a nosotros que han fallecido y las que vendrán se bautizan, vienen a formar parte de una unidad en el espíritu. Es decir, de este mismo espíritu de Cristo, de Dios. O sea, sí tiene un sentido muy importante. Es decir, y si somos todos de un mismo espíritu, ¿qué quiere decir? Que somos hermanos en el espíritu. Es decir, se realiza una nueva criatura y una nueva forma de relacionarse, ¿no? Es muy importante todo esto, chicos. Dice, para formar más de un cuerpo, donde ya no, judíos y griegos, esclavos y libres, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Judíos y griegos, es decir, peruanos, chilenos, americanos, italianos, negros, blancos, chinos, es decir, todas las razas, todos en un mismo espíritu. Ya no hay diferencia de personas, es una dimensión nueva. Y por último, la carta a los Romanos, capítulo 8, del 3 al 5, ¿no? Con estas lecturas, para que nos orienten, perdón, capítulo 6, dice: ¿o es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo resucitó entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos injertado en él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por la resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido el cuerpo del pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Esta es una lectura muy, muy profunda y muy importante porque a través de ella se puede entender el verdadero significado del bautismo. Hay muchas personas, muchísimas que hoy día han sido bautizadas, pero no saben lo que es el bautismo, no viven el bautismo, simplemente son católicos porque sus padres le llevaron de pequeños y no saben lo que es el bautismo. Hoy, y con esta clase, tampoco vamos a entender a ciencia, a la cabalidad, lo que es. Esta última lectura te da una pauta muy clara. Cuando Cristo muere, realmente Él cumple en sí el bautismo, porque el agua en donde Él se sumerge con Juan, este es el agua de la muerte. El agua significa la muerte. Y Él sale, sumerge en el agua toda su naturaleza de pecado. Es decir, muere, de alguna manera, es una muerte primera a su hombre viejo. Muere a su egoísmo, muere a sus mentiras, muere a todas esas cosas. Y sale un hombre nuevo, el hombre glorioso. Y esto es signo de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, en la cual todos los hombres tenemos que asimilar con la ayuda de Dios claramente. Esto es verdaderamente vivir el bautismo y espero que Dios nos ayude a vivirlo en el subseguir, en el suceder de los años que vienen, ¿no? Para poder encontrar verdaderamente aquello para cual hemos sido creados. Y eso nos hará muy felices, porque es lo que Dios ha mandado como Padre de todos nosotros. Bien, y cerrando ya esta clase, en la cual siempre me extiendo un poco, les dejo las actividades de hoy, chicos. Como estamos haciendo curso área, ¿no? Por día, les invito a que hagan la tarea hoy día. Es un cuestionario que les va a servir en base a lo que hemos hablado hoy, ¿ya? Y es que quiero que respondas en tu cuaderno y me lo mandes en una foto. ¿Estás bautizado? Sí, no. Y responde por qué. Si estoy bautizado, ¿por qué? Rápidamente. Y si no, también por qué. ¿Por qué crees que es importante ser bautizado? En base a las lecturas, ¿no? Siempre yo me llevo con las lecturas para que no digan que es algo que yo me estoy inventando. Está en la Biblia. ¿Y por qué se bautizó Jesús? ¿Qué quiso demostrar Jesús con su bautismo? ¿Qué personas de la Santísima Trinidad descendió sobre él en forma de paloma? ¿Qué persona de la Santísima Trinidad descendió sobre él en forma de paloma? Muy bien, chicos. Entonces, esto es lo que tienen ustedes que hacer ahora. Y, pues, yo les dejo un poco con este mensaje. Y ya terminé de compartir pantalla. Y nada, ya estamos ahí, nos quedamos ahí, les doy las indicaciones. ¿Ya? Un gran abrazo y cualquier cosa me quedo para también para orientarles en alguna dificultad.